Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad. Vamos ya en el tema número 32 y hoy se llama Sin condenación. Vamos a la palabra de Dios, ahí a Juan, capítulo 3, versículo 19, y lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Vida. Dice así: En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. El tema de hoy se llama Sin condenación. Y podríamos pensar, pues, ¿cuál condenación? Es que al momento que nosotros vivíamos en pecado, estábamos condenados a la muerte eterna, condenados a un castigo eterno. ¿Y por qué? Porque preferíamos andar en las tinieblas. Todos, sin la obra redentora de nuestro Señor Jesús, estamos condenados a la muerte, estamos condenados al castigo. Hay un juicio, hay una sentencia contra nosotros. ¿Y por qué se agrava más esta sentencia? Porque la luz vino al mundo y Jesús es la luz. Y muchos prefirieron andar en las tinieblas antes que en la luz. Prefirieron andar en sus obras malas. Aún nosotros en nuestra vida pasada, como ya lo vimos, en nuestra vieja identidad, también vivíamos en esas tinieblas. Y muchas veces tuvimos la oportunidad de andar en la luz y no quisimos. Quisimos andar en tinieblas, porque nos gustaban hacer las cosas malas. Pero Jesús para eso vino, para deshacer las obras de las tinieblas. Vamos a ver lo que nos dice el mismo Señor Jesús, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 5, versículo 24, dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la condenación? La muerte eterna. Pero con Cristo hemos pasado de muerte a vida. Pero hay un requisito, y el mismo Señor Jesús lo dice: oír su palabra y creer al que le envió. Y al creer al que le envió es creer todo. El Señor Jesús estaba diciendo que Él venía de Dios y tenemos que creer en todo el poder y la obra redentora de nuestro Señor Jesús. El punto es que para andar sin condenación necesitamos creer en Jesús y, como se los dije la vez pasada, única y exclusivamente en Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. Pero bueno, esa es la identidad de Jesús. Hoy estamos hablando de nuestra identidad. En Cristo podemos pasar de muerte a vida porque somos ya sin condenación. Vamos a leer un poco de la carta a los Romanos, ahí en el capítulo 8. Y recuerden que esta carta es doctrinal. Es un tratado bíblico que nos da las bases doctrinales de nuestra fe. Entonces vamos a ver qué dice acerca de la condenación. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, antes estábamos condenados al pecado porque nuestros padres nos heredaron el pecado, ni siquiera tuvimos opción. Luego tuvimos opción y vivimos conforme al pecado. Pero dice aquí que ya no hay ninguna, ni una sola, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo te das cuenta que alguien está en Cristo Jesús? Lo dice adelante: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no hay ninguna condenación para los que creen en Jesús, pero los que creen en Jesús no se dedican a satisfacer los deseos de la carne, sino a satisfacer al Espíritu de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta si nosotras ya no tenemos condenación? Si esta es nuestra verdadera identidad, si es que en verdad ando en Cristo, pues en que ya no estoy alimentando mi carne. Quiere decir que sí tengo una batalla espiritual, eso es de antemano, porque las cosas de la carne se oponen a las cosas del Espíritu y viceversa.
Entonces hay una batalla. Pero yo me dedico a alimentar más al espíritu que a la carne. Así es como me daría cuenta de que ya no tengo ninguna condenación. Pero si todavía le estoy dando rienda suelta a la carne, pues entonces sí tendría yo que pensar si realmente estoy en Cristo, y si no estoy en Cristo, pues entonces realmente no estoy sin condenación. Pero para los que están en Cristo, ya no hay condenación. Y esto es un gran regalo. Vamos a seguir leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él cambió nuestra identidad. Antes andábamos conforme a la carne, pero Él la cambió para que ahora andemos conforme al Espíritu. ¿Y cómo lo logró? Si nosotros éramos débiles y esto era imposible, si nosotros nacimos con una naturaleza caída, esto era imposible. Dice, para la ley esto era imposible. Nadie podía cumplir la ley. Y la ley no transformaba corazones. Lo único que transforma nuestro corazón, pues es la obra redentora de nuestro Señor Jesús. La ley nos mostraba cuán débiles somos, porque incumplíamos esta ley. Pero ahora andamos conforme al Espíritu. Y esto fue posible porque nuestro Señor se hizo carne y nos enseñó y nos dio ejemplo de cómo era andar sin pecado. Y al morir por causa de nuestros pecados, Él condenó al pecado en su propia carne, para que el pecado ya no fuera lo que nos sometiera, ni lo que nos condenara, sino que ahora su sacrificio fuera lo que nos diera libertad, libres de condenación. Ahora esto ya es posible por medio de nuestro Señor Jesús. Sigo leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida y paz. Entonces, si lo que ya era imposible, antes nos era imposible pensar en cosas que no fueran carnales, porque estábamos condenados a eso, a vivir en la carne. Pero ahora Él nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Ahora podemos pensar en las cosas que son de Dios, lo que refiere al Espíritu. Por eso es Espíritu con E mayúscula. No nuestro Espíritu, sino el Espíritu Santo. El ocuparnos en la carne antes nos causaba muerte. Y ahora igual. Si me ocupo en la carne voy a terminar en muerte. Pero ahora tengo la capacidad de ocuparme en el Espíritu porque ya no estoy condenada a ocuparme solamente en las cosas de la carne, sino que ahora tengo la oportunidad de ocuparme de las cosas del Espíritu porque lo que era imposible antes, Dios lo hizo posible ahora. Voy a leer, me voy a brincar hasta el 31, voy a leer 4 versículos más. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces ya no hay nada que nos acuse. Ya no hay nada que nos condene, ¿sabes por qué? Porque el pago de nuestra condenación, Cristo lo pagó. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, el pago, ahí está, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se quedó ahí como para ser derrotado, sino que también resucitó. Nos da todo lo que necesitamos, todo, como dice en el versículo 32, no escatimó a su propio Hijo, nuestro Dios. ¿Cómo no nos dará todo para ser sin condenación? Para ya no tener más este castigo sobre nosotros, el castigo del pecado, el castigo de la muerte. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ya no hay condenación para quien está en Cristo. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esta sería una forma de filtrar si nosotros tenemos condenación o no.
Si nos vamos por nuestros sentimientos, porque hoy me siento con ganas de orar, hoy no me siento con ganas de orar, entonces estamos viviendo conforme a la carne. Pero si más allá de que tengamos o no tengamos ganas, estamos viviendo conforme al Espíritu, esto es que nos ocupamos en las cosas espirituales, entonces no hay ninguna condenación, y no por lo que hagamos, sino porque lo que era imposible para nosotros, Cristo ya lo hizo posible. ¿Por qué podemos ahora vencer toda la ley de la carne? Porque Cristo lo hizo posible, porque Cristo nos dio ese poder, Cristo nos ayudó, Cristo nos quitó toda condenación que estaba sobre nosotros. Que Dios les bendiga.